El tema en el cual quisiera que pudiésemos compartir el día de hoy, dada la oportunidad que se nos presta, es acerca de lo que es la Navidad. Y relacionado con la Navidad, yo sé al paso, ya estamos en diciembre, pues tiene que ver mucho con el asunto de lo que nosotros podríamos titular como la realidad y ficción en la celebración del nacimiento de Jesús. Y aquí entonces tenemos que ver que la Navidad, tal como la conocemos hoy, pues está adornada con símbolos, imágenes, y de igual manera que con imágenes que, digámoslo así, muy populares, en el cual nosotros vemos relacionados desde el pesebre hasta los regalos, las luces. Y si nosotros vemos muchos de estos símbolos, pues son tradiciones y son tradiciones culturales que no corresponden a la historia bíblica. Nosotros como cristianos debemos entonces distinguir entre la realidad y la ficción, por lo cual entonces eso permite al cristiano enfocar nuestra celebración en aquello que es genuino y fiel. Y de igual manera, cuando nosotros filtramos aquello que es genuino y fiel, pues vamos a centrar nuestra devoción en el mensaje de la salvación, que es realmente lo que nosotros como cristianos debemos de tener en cuenta. Y nosotros también, aunque la Navidad es una fecha en la cual muchas personas asocian de manera muy profunda con su fe cristiana, la Biblia no presenta ninguna indicación de que la iglesia primitiva conmemorara el nacimiento de Jesús. Entonces vemos que su enfoque estaba básicamente en su venida. Cuando nosotros estudiamos el libro de Lucas, vamos a ver ahí de cómo el capítulo 1 y 2 está lleno de profecía, tanto de Ana y Zacarías, si no recuerdo mal el nombre, en el cual pues alaban mucho el hecho de que el Señor esté visitando con esa profecía. Y de igual manera, Lucas, como también los otros evangelios, hablan acerca del ministerio de Jesús. Pero a la misma vez, todos los evangelios nos invitan a recordar su sacrificio. En el mismo momento de la institución de la cena de Jesús, vemos a él diciéndole entonces que en el momento en el cual celebramos la cena, proclamamos su muerte y su segunda venida. Y es el asunto en el cual nosotros vemos a lo largo de las escrituras. Primer punto que nosotros podemos considerar y tener en cuenta es uno, lo relacionado a la realidad de los días festivos. Con esto lo que estamos diciendo es diferentes culturas celebran múltiples festividades y nosotros vemos alrededor del mundo cada cultura celebra festividades que van desde aniversarios nacionales hasta eventos religiosos y culturales, como por ejemplo cumpleaños, festividades patrias, conmemoraciones religiosas, como nosotros vemos en el asunto de la Semana Santa, y lo que estábamos comentando al inicio del estudio acerca de lo que era el Día de los Muertos. Y vemos también que participar en ciertos días de festivos no necesariamente implica pecado. Explico esto. Lo importante es no otorgarle un carácter religioso en que Dios no ha establecido, ni practicar elementos que contradigan los principios bíblicos. En otras palabras, lo que yo digo es que cada cristiano disfruta o puede disfrutar de estas festividades o de estos festivos siempre que lo hagan con integridad, evitando las prácticas contrarias a la fe. Por ejemplo, cuando nosotros en el trabajo nos dan toda la Semana Santa de vacaciones, y si nosotros vemos, nosotros la disfrutamos en nuestras actividades que nosotros tenemos desde un punto personal y familiar, ya sea que lo tomemos de vacaciones, que vayamos a la playa y nosotros nos hemos disfrutado esos días de vacaciones. Por lo cual entonces nosotros lo hemos disfrutado bajo ese contexto. Hemos podido disfrutar en nuestras cosas personales y no le hemos dado el énfasis religioso que lleva a esas festividades. Cuando nosotros hablamos de la Navidad,
vemos entonces que la Navidad es una de las festividades más significativas a nivel mundial. Y cuando decimos a nivel mundial, ponemos por ejemplo lo siguiente, en cuanto a la música. Si nosotros nos ponemos a averiguar acerca del género musical, vamos a encontrar que todos los géneros musicales, desde rock, metal, eh, lo que sería Rasta. Cuando hablamos de Rasta, es el mismo estilo que practica o que hizo Bob Marley, que es el más conocido. Y vemos entonces de que todos estos géneros pues han dedicado canciones alusivas a este periodo. Hoy una de las que siempre me ha llamado la atención por el enfoque que da es 20 Pilots. Y en 20 Pilots lo que menciona es que todo el mundo desea llegar, desea regresar a casa en Navidad. Y vemos que todos esos géneros, cuando nosotros los comenzamos a investigar, no hablan acerca de lo que sería el nacimiento, no hablan de lo que sería al niño en el pesebre, sino que lo menciona o lo trata desde un punto de festivo, desde un punto en el cual para ellos es un momento de comunión, es un momento de reunión, es un momento en el cual pues todos desean a casa. También nosotros vemos en estas festividades que está impregnada de historia. Y esto se nota en todas las películas que en el mundo cinematográfico pues ha lanzado al aire. Una de las películas que siempre me llama la atención y me gusta es El Regalo Prometido, que fue para allá por el año 1990. Por ahí más o menos fue. El actor es Arnold Schwarzenegger y es una película en la cual no hace referencia a lo que sería el nacimiento, sino a la costumbre de esa festividad, como es el caso de repartir regalos, la bebida que es el ponche y lo que sería bueno, la palabra, déjenme ver, lo que son desfiles y es exactamente lo que se ve ahí. También vemos que en el asunto de estas festividades navideñas, vemos el asunto de las culturas y tradiciones populares. Cuando hablamos de esto, nos referimos a lo que sería el adorno en el árbol de Navidad, intercambio de regalos, nacimiento o pesebre, luces navideñas en la casa, las posadas, y podríamos seguir mencionando una serie o un listado muy extenso de lo que sería la cultura y las tradiciones populares que a medida que va pasando de ciudad en ciudad o de país en país, pues va variando en función de esto. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchos de estos elementos y creencias que rodean esta celebración no se encuentran en las escrituras. Pero si nosotros lo consideramos como un festivo y gozamos de ese festivo sin darle el enfoque religioso, realmente ese es el asunto en el cual vamos a salir, eh, vamos a poder gozarlo sin tener en cuenta lo que queremos mencionar. Miremos el segundo punto que debemos de considerar, lo que son ficciones comunes sobre el nacimiento de Jesús. Cuando hablamos de esto, de ficciones, una de las ficciones que se dan es la fecha exacta del 25 de diciembre. Aunque esta fecha es la que tradicionalmente se celebra, no hay ninguna evidencia de que Jesús naciera el 25 de diciembre. Si nosotros referimos o nos vamos a la Biblia no menciona una fecha exacta y muchos estudios sugieren que pudo haber nacido en otra época del año, ya que los pastores, si nosotros leemos en Lucas capítulo 2, el versículo 8, pues estaban pastoreando. Miren lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice de esta manera, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Cuando el ángel los visita a los pastores, dice que estaba en el campo. Y si realmente hubiese sido para esta fecha que comúnmente se le da, que es el 25 de diciembre, pues para esa fecha en la región de Palestina era invierno.
Y según las temperaturas que se dan en esta época, en ese lugar, pues ronda alrededor de 0 grados. Por lo cual entonces es muy poco probable que bajo a esas temperaturas los pastores realmente vayan a pasturar el rebaño. La otra, el otro asunto que debemos de considerar acerca de la fecha del 25 de diciembre es la Navidad como festividad se originó en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica comenzó a celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Y miren que esta fecha ellos la acomodaron o la hicieron coincidir con las festividades romanas, que es el solsticio invierno. Y esto lo hicieron exactamente para poder ganar más adeptos o más personas acerca a que fuesen a la religión católica romana. Por lo cual entonces ese arreglo de acomodar esa fecha del 25 de diciembre al solsticio de invierno realmente resultó para algo beneficioso para ellos, en el sentido de que la Iglesia Católica Romana pues es la que tiene más miembros y tiene más influencia a nivel mundial. Obviamente hay algunos países que tienen más influencia que otros. La otra ficción que nosotros vemos en cuanto a las festividades es acerca de los Reyes Magos. La tradición que nosotros estamos comúnmente relacionados se nos habla acerca de tres reyes magos. La Biblia menciona acerca de que estos sabios del Oriente fueron y visitaron al niño. Y miren lo que dice en Mateo capítulo eh, 2, Mateo 2, del 1 al 12. Dice el versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del Oriente unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Verso 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iban delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y miren entonces de que el número 3 de lo que comúnmente se menciona en esta costumbre o en esta festividad es acerca de los tres tesoros, de los tres regalos que se mencionan, en el cual dice que es oro, incienso y mirra. Y miren que también le ha dado nombre acerca de Gaspar, Melchor y Baltasar. Por lo cual entonces, si nosotros vemos la palabra sabios, comúnmente puede significar o puede darse a entender que sea dos o más de tres. Pero el énfasis que nosotros vemos en el caso de Mateo es que se nos está diciendo de que Jesús mismo está recibiendo presente como si realmente fuese un rey. Y miren exactamente lo que recibe, oro, incienso y mirra. Cuando nosotros leemos y estudiamos el Salmo capítulo 45, en el cual se nos revela acerca de la boda real, que es un salmo que comúnmente se mencionaba o se leía justamente por ese momento en el cual se celebraban las bodas reales, también se menciona acerca de los presentes que se reciben los reyes.
Por lo cual entonces el énfasis que tiene Mateo no es acerca de que eran tres reyes, sino que el énfasis que se menciona en Mateo acerca del niño Jesús es que es rey y como tal los reyes o los sabios fueron y adoraron. Y la parte más importante que nos menciona es presentaron presentes tal como un rey recibía los presentes. La otra ficción que también se escucha para estas festividades es que los Reyes Magos visitaron al niño en el pesebre. Y cuando nosotros vemos las imágenes que comúnmente o las escenas que comúnmente suelen mostrar las personas que arreglan las posadas o los arreglos es, tienen el niño juntamente en el pesebre y a los tres Reyes Magos juntamente en el pesebre. Pero miren lo que dice Mateo capítulo 2 el versículo 11. Cuando ellos recibieron la instrucción de Herodes acerca de que Herodes había indagado con los profetas dónde había de nacer, le dio instrucciones diciendo que era en Belén. Y al llegar en Belén, miren lo que dice el verso 10, comenzaron a ver la estrella, les dio la estrella y vemos entonces que hubo un momento en el cual la estrella se quedó estática y pudieron visualizar. Y en el versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Entonces, lo que vemos aquí es que esto sugiere que la visita de los sabios pudo haber sido meses después del nacimiento de Jesús. Es decir, que no en el pesebre, sino ya en un momento en el cual los padres pudieran acomodarse y estar en una casa. Y es exactamente lo que nosotros vemos y debemos tener en cuenta acerca de ello. El tercer punto que debemos de considerar es acerca de la realidad bíblica. Y cuando nos referimos a eso es lo que sí enseña la escritura. Tenemos que tener en cuenta lo que enseña la escritura. El primer punto que podemos considerar es el nacimiento de Jesús fue anunciado con gozo. Cuando nosotros vemos, dice que los ángeles anunciaron a los pastores y dice el énfasis que ellos hicieron con gran gozo, anunciaron el nacimiento del Salvador. Miren lo que dice Lucas, capítulo 2 versículo 10 y 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces vemos que si bien es cierto, la fecha es incierta, pero vemos entonces que el motivo del nacimiento de Jesús fue algo en el cual fue motivo de alegría, de tal manera que para los judíos, aquellos verdaderos judíos que anhelaban la llegada del Mesías, a ellos fue de gran gozo. Y vemos entonces aquí en el verso 10 y 11 que se nos está diciendo de que los ángeles con gran gozo dieron aviso acerca del nacimiento. Y miren cómo lo menciona. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ese es el asunto en el cual lo que la Escritura sí nos menciona. Entonces vemos de que la noticia no solo trajo alegría, sino esperanza y consuelo para el pueblo de Israel. El nacimiento entonces de Jesús representó el cumplimiento de una larga espera por el Mesías y el comienzo del plan de salvación para la humanidad. Y vemos entonces que en cuanto a estos acontecimientos, María dice que guardaba con gran tesoro todas estas cosas, dice. Verso 19. Pero María guardaba todas estas cosas. Dime, no, porque yo me paro y también las cosas. Mi mamá se para y te las preparo.
María dice que guardaba todas estas cosas con gran, pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. Realmente estaba comprendiendo las cosas espirituales que realmente pasaban por ahí. La otra realidad que sí nos enseña las escrituras es lo que dice el versículo 17. Jesús nació en un establo o en pesebre. Y al verlo, Lucas 2:7, perdón, me confundí con la cita. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y miren entonces lo que nosotros encontramos aquí. Se relata entonces que María dio a luz a su hijo y lo acostó en un pesebre. Tenemos que tener en cuenta de que no había espacio en el mesón y aquí lo que se menciona es justamente para este momento se había pedido que el asunto del censo y para el censo entonces era necesario que todos fuesen al lugar de nacimiento, al lugar de nacimiento donde habían nacido, valga la redundancia. Es decir, que hubo mucha migración de personas a sus ciudades de origen. De tal manera, cuando José y María llegaron a la ciudad, pues no se encontraba un lugar para ellos. Llegó el momento en el cual había de dar a luz y vemos entonces de que ellos dieron a luz en un pesebre. Por lo cual entonces lo que vemos aquí que el nacimiento de Jesús simboliza entonces la humildad que incluso en sus primeros días realmente dice no tuvo lugar en el mesón. Por lo cual entonces vemos que el nacimiento de Jesús fue anunciado con gran gozo. Jesús nació en un establo y es algo en el cual las escrituras no mencionan. Debemos de considerar ahora lo que sería la libertad del cristiano y la Navidad como tradición. Miremos lo que menciona en Efesios capítulo 5, el versículo 20. El versículo dice así, dando siempre gracias a Dios por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que tener en cuenta que la iglesia primitiva no conmemoraba el nacimiento de Jesús. La celebración entonces de Navidad en nuestros tiempos muchas veces puede llevarse a cabo desde una perspectiva personal y cultural, sin atribuirle ningún significado religioso. Cuando decimos una perspectiva personal y cultural, es que muchas veces hay productos que solamente para esta época suelen vender, como por ejemplo, hay un pan que se llama, que lo venden en los supermercados, es el panetón. Y a mí en lo particular, como a mí me gusta el pan, pues solamente para esta época puedo disfrutar de ese pan. ¿Qué pasa entonces? Yo obviamente disfruto de esta época en el sentido de que puedo comerme ese panetón. Si fuese en todo el momento, en todo el tiempo del año, se dependiera de este pan, pues obviamente no tendría tanto significado en el sentido de que para esta fecha se da. Lo que quiero decir es, amados hermanos, es que si nosotros, si Dios a partir o lo que se nos menciona en Efesios 5:20, nos invita que debemos dar gracias a Dios en todo momento, tener un espíritu de gratitud y humildad. Déjeme hacer algo por aquí. Por lo cual entonces, si nosotros consideramos esto, es decir, amados hermanos, que vamos a poder disfrutar cada momento y cada etapa de nuestro tiempo, cada día. Por ejemplo, un hermano me decía, bueno, es que Navidad es el tiempo de dar. Sí, es verdad, pero no solamente podemos dar en Navidad o en diciembre, podemos dar en enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y el asunto es que si nosotros tenemos esa buena intención de compartir o dar regalo, ¿por qué esperar solamente diciembre? Si nosotros nos podemos saber en los tableros o nos podemos en el tablero de la iglesia
y examinamos las fechas de los cumpleaños y de los hermanos que suelen a veces ponerse en los murales, vamos a ver de que siempre hay hermanos que cumplen en todos los meses del año. Entonces, si nosotros tenemos esa buena actitud de celebrar o de estar gozoso en cada momento y a mantener ese espíritu de comunión, de gratitud, vamos a ver, ¿verdad? Que el cristiano, las personas del mundo van a notar que esa gratitud o esa unidad realmente se va a ver a lo largo de todo el año. Es decir, que no esperar estas fechas para manifestar ese espíritu de gratitud. Y ese es el asunto en el cual nosotros tenemos que considerar, tener en mente y considerar ese concepto. Romanos capítulo 14, el versículo 5, miren lo que dice acerca de esto. Romanos 14, 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otra juzga de iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente, de su propia mente. El apóstol Pablo enseña que cada uno pues debe estar convencido en su propia mente sobre la observancia de días específicos. Y vemos entonces que la celebración de Jesús no es una ordenanza en la cual nosotros encontramos de manera detallada en la Escritura. Por ahí entonces, si nosotros tenemos esto en mente, podemos entonces disfrutar de lo que sería la Navidad o las festividades para esta fecha bajo un contexto social y familiar. Con esto en mente le quiero decir de que muchas veces las empresas suelen dar algunos beneficios acerca en estos días. Y si nosotros nos acogemos a esos beneficios, realmente nos acogemos porque disfrutamos de ellos, disfrutamos de que no vamos a ir a trabajar. Y cuando lo hacemos de ese sentido y lo aprovechamos en un sentido, en un contexto social y familiar, pues realmente nosotros salimos beneficiados en el sentido de que lo disfrutamos según a nuestra conveniencia y según acuerdo a lo que podemos hacer con cada uno. El problema sería otorgarle un valor espiritual que la Biblia no apoya. Tenemos que tener en cuenta entonces que la verdadera importancia reside en recordar a Cristo cada día, reflejando su amor y sacrificio que Jesús ha dado por cada uno de nosotros. Y muchos de estos, y el ejemplo de esto, que es claro que nosotros lo hacemos, es en la cena del Señor, que nosotros realmente celebramos o que memoramos y anunciamos, proclamamos su muerte, pero de igual manera anunciamos su segunda venida. Y ese es el asunto en el cual pues tenemos que tener claro acerca de ello. Como reflexión final, cómo celebrar la Navidad o la festividad de este momento. Y aquí creo que cada cristiano pues tiene la libertad de disfrutar esta época sin atribuirle ningún significado religioso. Porque si nosotros lo celebramos o decimos que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, estaríamos apoyando una mentira que nació en el siglo cuarto, cuando realmente la escritura no da evidencia de que el nacimiento fuese para esta fecha. Teniendo en cuenta entonces que la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento de Cristo en una fecha específica. Por lo cual entonces hay algunos hermanos que con esto en mente hacen diferencia, como dice Romanos 14:5, entre día y día. Y aquí es algo importante que debemos de considerar. Hay hermanos que para ellos es, pueden llegar a tildarnos o a decirnos que somos herejes. Y es ahí el asunto, que mi libertad va a terminar cuando comienza la de otro hermano. Y es el asunto en el cual debemos de considerar nuestra propia conciencia y la demás es clave. No olvidemos, amados hermanos, que el cerdo tropiezo es algo en el cual, pues, Jesús mismo lo condena, en el cual dice, hay de aquel por aquí viene el tropiezo. Mejor le fuera que se atase una piedra del molino y se echase al fondo del mar. Con esta perspectiva podemos celebrar sin perder en vista el enfoque de nuestra fe. A manera de conclusión, quisiera mencionar y cerrar el tema diciendo que la fecha de nacimiento de Jesús
no es lo fundamental. Lo importante es recordar su propósito por el cual vino a ofrecer la salvación. Cada cristiano pues debe decidir cómo participar de esta fecha, manteniéndose fiel a los principios bíblicos, recordando entonces que la verdadera celebración es vivir diariamente conforme a la voluntad de Dios y según Dios nos ha permitido, nos ha indicado a través de su palabra. Espero que me haya hecho entender y que realmente eh, sea de ayuda este estudio, y si hay algo en el cual pues necesariamente deba de agregar o, o corregir, pues realmente estamos para hacerlo. Que el Señor les bendiga y les guarde.